Ahora aprenderás a aplicar las leyes invisibles que mueven tu vida, lo que te permitirá dejar de luchar contra lo que te pasa y comenzar a trabajar con el universo, no en su contra. Nada ocurre porque sí. Cada emoción, cada pensamiento y cada decisión activa un movimiento energético que vuelve a ti de alguna forma. Eso es lo que los antiguos llamaban el oficio del alma, entender que la realidad no se domina con fuerza, sino con coherencia interior. Durante siglos se creyó que la vida era un misterio imposible de comprender, pero los sabios antiguos sabían que todo en el universo tiene un orden. Nada escapa a las leyes que lo sostienen. Y quien aprende a observarlas, deja de sentirse víctima del destino. Hoy vivimos cansados, confundidos, buscando respuestas en el lugar equivocado. Queremos cambiar los efectos sin mirar las causas, arreglar lo externo sin comprender lo interno. Por eso repetimos los mismos problemas con distintos nombres. El propósito de este viaje es mostrarte que la espiritualidad no es huir del mundo, sino entender cómo funciona. Cada capítulo te revelará un principio universal que puedes aplicar en tu vida cotidiana, cómo transformar lo que sientes, cómo armonizar lo que piensas, y cómo dirigir tu energía para crear resultados reales. No hay nada místico en esto, hay comprensión. Cuando conoces las leyes del universo, la vida deja de parecer injusta y comienza a volverse precisa. Este conocimiento no te promete milagros, te promete claridad. Y con claridad, todo cambia. Prepárate. Estás a punto de recordar cómo funciona la existencia y cómo usar ese conocimiento para transformar la tuya. Capítulo 1. El arte de entender las leyes del universo. Todo lo que existe se mueve por leyes. Nada escapa a ellas, ni una galaxia, ni una célula, ni tu mente. El problema es que el ser humano vive como si esas leyes no existieran, y por eso se sorprende cuando la vida le responde con caos. Los antiguos no hablaban de suerte, hablaban de causa y consecuencia. Sabían que el universo no castiga ni premia, refleja. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción es una orden vibratoria que se proyecta en el campo que te rodea, y ese campo simplemente responde. Pero el error del ser humano moderno es creer que la realidad externa tiene voluntad propia. Llamamos problemas a los efectos, cuando en verdad son el resultado visible de una causa interna. Nada ocurre sin un origen, y ese origen casi siempre está en tu forma de pensar, de sentir o de reaccionar ante lo que te pasa. Cuando vives inconsciente de estas leyes, entras en un ciclo que se repite, culpas al destino, a los demás o al pasado, sin notar que estás reactivando la misma energía una y otra vez. El universo no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo responde a tu frecuencia. Por eso, cuando vibras en miedo, el miedo se confirma, y cuando vibras en certeza, la vida se organiza. Los sabios lo sabían. Decían, el que comprende la ley deja de pedir milagros, porque entiende que el milagro es la ley en acción. No se trata de creer, sino de comprender cómo opera la energía. Si estás sembrando pensamientos de escasez, no puedes cosechar abundancia. Si repites emociones de culpa, no atraerás paz, atraerás más experiencias que la refuercen. Y aquí está la trampa en la que caen millones de personas, creen que sus problemas son castigos, cuando en realidad son mensajes. El universo no busca hacerte sufrir, busca mostrarte que parte de ti necesita ser entendida. Cada conflicto que se repite no es mala suerte, es un reflejo insistente que dice, mira adentro, ahí está la causa. Piénsalo. ¿Conoces a alguien que siempre atrae el mismo tipo de pareja, o que cambia de trabajo y vuelve a vivir el mismo conflicto? No es una maldición, es una ley en acción. El universo no repite la historia para castigar, la repite para enseñarte cuál es la energía que sigues emitiendo. Cuando cambias tu reacción, cambias el patrón. Porque lo que sostiene el bucle no es la situación, sino la emoción con la que respondes a ella. Todo en el universo responde a leyes tan exactas como la gravedad. Si sueltas algo, cae. Si emites una frecuencia, regresa.
Y así como no puedes escapar de la gravedad, tampoco puedes escapar de la ley vibracional que rige tus pensamientos. La diferencia es que esta no la ves, pero la sientes en tus resultados. Por eso, cuando entiendes las leyes universales, la espiritualidad deja de ser misterio y se convierte en conocimiento aplicable. Comprendes que la energía no se equivoca, solo refleja el nivel de conciencia con el que estás operando. La vida te devuelve exactamente lo que envías, aunque no lo notes en el momento. Si lo haces desde miedo, cosecharás confusión. Si lo haces desde comprensión, atraerás orden. Esta es la base del oficio interior, observar tu causa antes de culpar el efecto. Cada situación difícil que vives no llegó para castigarte, sino para mostrarte lo que aún no entendiste. La vida es una maestra precisa, te repite la lección hasta que la integras. Cuando lo haces, el patrón desaparece. Y aquí comienza la transformación real. Dejas de preguntar por qué me pasa esto y comienzas a preguntarte para qué me está pasando. Esa simple diferencia cambia todo. Porque cuando buscas el propósito en lugar del drama, la energía se mueve, el conflicto se disuelve y lo que antes parecía injusto, de pronto cobra sentido. No necesitas controlar el universo, solo necesitas comprender cómo te estás relacionando con él. Cada vez que eliges observarte antes de reaccionar, cambias la dirección de tu energía. Esa pausa, ese instante de conciencia, es la diferencia entre seguir dormido o comenzar a despertar. El universo no responde a tus palabras, responde a tu estado. Y cuando tu estado cambia, el mundo obedece. No porque seas especial, sino porque te alineaste con la ley que lo gobierna todo. El universo no exige perfección, exige presencia. Y la presencia se activa cuando dejas de repetir viejas causas y comienzas a crear nuevas desde la comprensión. En ese punto, la vida deja de empujarte y empieza a acompañarte. En el próximo capítulo aprenderás cómo esa fuerza invisible que llamamos vibración determina lo que atraes, lo que repeles y el tipo de realidad que estás construyendo sin darte cuenta. Capítulo 2. La vibración y el poder de lo que emites. Nada en el universo está quieto. Ni una estrella, ni una piedra, ni tus pensamientos. Todo vibra, y esa vibración es la base de toda realidad. Tus palabras, tus emociones y tus acciones no son abstractas, son ondas. Y esas ondas viajan por el campo energético que te rodea y vuelven convertidas en experiencias. Por eso, la vida no te responde a lo que deseas, sino a lo que realmente emites. El problema es que casi nadie sabe lo que está emitiendo. Queremos abundancia mientras pensamos en escasez. Pedimos amor mientras vibramos en miedo. Agradecemos con la boca, pero seguimos tensos por dentro. Y el universo, que solo entiende frecuencias, responde a esa tensión, no a tus palabras. No es magia ni castigo, es física. Dos frecuencias similares se atraen. Lo sabían los antiguos cuando hablaban de resonancia y lo confirman los científicos cuando explican que cada átomo emite una vibración constante. Tú eres una antena. Y el mundo que ves es el eco de la señal que transmites. Piénsalo en términos simples. Cuando te acercas a alguien que está de mal humor, lo sientes sin que diga una sola palabra. Tu cuerpo lo detecta. Esa persona no está hablando, está emitiendo. Y si te mantienes mucho tiempo cerca, empiezas a vibrar igual. No porque te lo imponga, sino porque toda energía busca equilibrio. Lo mismo ocurre con tu vida. Atraes circunstancias que coinciden con tu frecuencia dominante, aunque no te guste. Por eso, el trabajo no es pedir que las cosas cambien, es cambiar la vibración que las creó. Si vibras en culpa, tu realidad te mostrará motivos para seguir culpándote. Si vibras en agradecimiento, tu realidad se acomoda para darte más razones de agradecer. El universo no distingue entre lo bueno y lo malo. Solo reproduce lo que emites con más fuerza. Por eso las personas que viven en ansiedad sienten que el mundo siempre les aprieta. No es una persecución, es una sintonía. El universo no piensa, refleja.
Y cada emoción sostenida demasiado tiempo se vuelve una orden que la vida obedece. La ciencia lo entiende mejor de lo que crees. El corazón humano genera un campo electromagnético que se expande varios metros fuera del cuerpo. Tus emociones modifican ese campo. Y ese campo interactúa con todo lo que te rodea. Cuando sientes coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, ese campo se vuelve ordenado, armonioso, atractivo. Cuando piensas una cosa y sientes otra, el campo se distorsiona y la realidad se vuelve caótica. No es castigo, es coherencia cuántica. Por eso la espiritualidad práctica no te pide que pienses bonito, te pide que pienses con verdad. La frecuencia más alta no es la euforia, es la autenticidad. Cuando tu palabra, tu pensamiento y tu emoción dicen lo mismo, creas realidades coherentes. El problema es que aprendimos a fingir bienestar. Sonreímos para parecer positivos mientras por dentro sentimos miedo. Y esa disonancia vibracional es la razón por la que nada parece funcionar. El universo no responde a tu disfraz emocional, responde a tu frecuencia real. Entonces, ¿cómo cambiarla? No tratando de forzar felicidad, sino buscando armonía. Observa tu estado antes de hablar, antes de decidir, antes de reaccionar. Respira. Pregúntate, ¿desde qué emoción voy a responder? Esa pregunta detiene el impulso y te permite elegir una frecuencia más alta. Cada vez que eliges amor cuando el miedo grita, subes de frecuencia. Cada vez que agradeces cuando parece que no hay motivos, subes de frecuencia. Cada vez que callas para escuchar en lugar de reaccionar, subes de frecuencia. Y cuando eso se vuelve un hábito, la vida cambia sin esfuerzo. No porque se vuelva fácil, sino porque por fin estás vibrando en sintonía con tu propósito. El universo no entiende idiomas, entiende frecuencias. No interpreta tus oraciones, interpreta tu coherencia. Cuando tus emociones dicen una cosa y tu mente otra, el campo se confunde. Cuando ambas coinciden, el campo te responde con precisión. Por eso, si quieres ver un cambio afuera, no empieces por las circunstancias, empieza por la vibración con la que las estás mirando. Porque lo que miras cambia cuando tú cambias. Y esa es una de las leyes más poderosas del universo, la realidad no se adapta a tus deseos, se adapta a tu frecuencia. No puedes dejar de emitir, pero puedes elegir qué emites. Y esa elección diaria, cómo piensas, cómo sientes, cómo reaccionas, es lo que determina el mundo que creas sin darte cuenta. La vibración no es solo una palabra espiritual, es el lenguaje más preciso del universo. Cuando aprendes a usarlo a tu favor, dejas de vivir por azar y empiezas a vivir por elección. En el próximo capítulo aprenderás cómo esa misma vibración influye en la forma en que percibes el tiempo. Porque cuando tu energía se armoniza, el reloj deja de perseguirte y comienza a obedecerte. Capítulo 3. Cuando el tiempo obedece a la presencia. El tiempo no es lo que crees. No es una línea que avanza del pasado al futuro. Es una consecuencia de tu nivel de conciencia. Cuando estás desconectado, el tiempo te persigue. Cuando estás presente, el tiempo te obedece. Parece una paradoja, pero no lo es. El tiempo se estira o se comprime según la vibración que sostienes. Por eso, cuando estás en calma, los minutos se expanden. Y cuando vives en ansiedad, los días se evaporan. La diferencia no está en el reloj, está en tu frecuencia. Los antiguos lo sabían. Decían que el iniciado no vive dentro del tiempo, el tiempo vive dentro de él. Sabían que cada emoción y cada pensamiento afectan el flujo de energía que percibes como minutos y horas. Cuando tu mente está dispersa, el tiempo se vuelve escaso. Cuando estás centrado, el tiempo se vuelve aliado. Pero en el mundo moderno, hemos roto esa relación. Nos enseñaron a vivir corriendo, a llenar cada silencio, a confundir movimiento con avance. Creemos que ser productivos es vivir apurados y que detenernos es perder el tiempo. Sin embargo, esa prisa constante es lo que nos mantiene atrapados en el mismo lugar. Porque cuando tu conciencia está fragmentada,
el tiempo se vuelve un enemigo que nunca alcanza. Lo que llamas estrés no es más que una percepción distorsionada del tiempo. Sientes que todo falta, que no llegas, que siempre es tarde. Y esa vibración genera más caos. Te desconecta del presente, del cuerpo, de la vida. Por eso el tiempo se convierte en carga, no en camino. El universo no premia la velocidad, premia la coherencia. Y la coherencia solo existe en el presente. El pasado ya no vibra, el futuro todavía no existe. Solo el presente tiene energía suficiente para transformar algo. Todo lo que realmente cambia tu destino ocurre ahora, en este instante. Cuando estás completamente presente, el tiempo se pliega a tu conciencia. Es por eso que cuando haces algo que amas, el reloj desaparece. No porque avance más lento, sino porque tu energía deja de fragmentarse. Estás alineado con lo que haces, con lo que sientes y con lo que piensas. Y cuando esa alineación se mantiene, el universo responde con sincronías. Lo que muchos llaman casualidades son, en realidad, los efectos del tiempo obedeciendo a la presencia. Cuando entras en ese estado, las personas correctas aparecen, los caminos se abren, los errores se corrigen. No porque la suerte cambió, sino porque tú cambiaste de frecuencia temporal. La física moderna lo confirma, el observador altera el resultado del experimento. La conciencia afecta el comportamiento de la materia. Eso significa que tu estado mental y emocional no solo influye en tus decisiones, sino también en cómo la realidad se organiza a tu alrededor. La presencia, entonces, no es quietud, es dirección. Es energía enfocada que altera el flujo de los acontecimientos. Piensa en esto, cuando actúas desde miedo o ansiedad, tomas decisiones impulsivas. Esa energía desordenada genera más desorden. Pero cuando te tomas un instante para respirar, para sentir, para observar, la misma situación parece distinta. No cambió el problema, cambió tu punto de observación. Y con eso, cambió tu realidad temporal. Por eso, los sabios decían que meditar no es dejar de pensar, es volver a gobernar el tiempo. Cuando puedes estar presente incluso en medio del caos, el tiempo se reorganiza a tu favor. Dejas de llegar tarde, no porque corras más rápido, sino porque todo se sincroniza contigo. Eso es vivir en presencia, no huir del momento, sino expandirlo hasta que el universo entre en él. La mente humana tiene la capacidad de acelerar o frenar el tiempo subjetivo. Cuando te conectas con algo que disfrutas, tu cerebro entra en un estado de coherencia neuronal y cardíaca. El cuerpo entero trabaja en armonía, la percepción del tiempo se altera y el instante se vuelve eterno. No es imaginación, es neuroquímica espiritual en acción. Aplicar esto no requiere técnicas complicadas. Solo atención. Empieza por observar tus rutinas. ¿Cuántas veces al día haces cosas sin estar ahí realmente? ¿Cuántas veces comes sin saborear, caminas sin mirar, hablas sin escuchar? Cada una de esas distracciones te roba tiempo real. Porque no vives lo que haces, solo lo atraviesas. Practica la presencia en lo simple. Cuando te laves las manos, hazlo con conciencia. Cuando respires, siente el aire entrar y salir. Cuando escuches a alguien, escucha de verdad. Ese entrenamiento de atención es lo que reordena tu campo energético. Y cuando eso ocurre, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en instrumento. La vida no quiere que corras, quiere que estés. Solo puedes transformar lo que tocas desde la conciencia. Y cuando lo haces, los días ya no pesan, fluyen. Las cosas que antes tardaban meses comienzan a resolverse solas, porque ya no estás vibrando desde la carencia del tiempo, sino desde la abundancia del instante. No hay magia en esto. Hay comprensión. El tiempo no te castiga, te mide. Y cuando logras estar completamente presente, la medida se disuelve, porque entras en la frecuencia del eterno ahora. El alma no conoce relojes. Por eso, cuando conectas con ella, todo ocurre en el momento justo. Ni antes ni después. Solo cuando estás listo para recibir.
En el próximo capítulo aprenderás cómo activar una de las fuerzas más poderosas del universo, el fuego interior, la energía que impulsa la transformación, pero que solo puede despertar en quien ya aprendió a estar presente. Capítulo 4. El fuego interior, energía que transforma sin destruir. Dentro de ti existe una fuerza que nunca se apaga. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas perdido la esperanza o sentido que nada tiene sentido. Esa energía sigue ahí, esperando ser dirigida. Los antiguos la llamaban fuego interno, y sabían que quien aprendía a dominarlo, podía transformar su vida sin depender de nada externo. El fuego interior es la energía del movimiento, de la acción, de la transformación. Es el impulso que te levanta cuando todo parece terminado, la chispa que te hace crear, amar, comenzar de nuevo. Sin embargo, esa misma fuerza, cuando no se comprende, se convierte en su opuesto, destrucción, ira, agotamiento. El problema no es el fuego. El problema es cómo lo usas. La mayoría de las personas lo desperdicia luchando contra todo, contra los demás, contra el pasado, contra sí mismas. Y al hacerlo, consumen su energía vital en conflictos inútiles. Por eso viven cansadas, vacías, sin dirección. El fuego no fue hecho para destruir lo que odias, sino para purificar lo que ya no sirve. Los sabios antiguos lo sabían, no lo usaban para atacar, sino para transformar. El fuego interior era su alquimia, su medicina, su herramienta de poder. Piensa en esto, el fuego puede cocinar un alimento o quemar una casa. Depende de la conciencia de quien lo sostiene. Lo mismo ocurre con tu energía. Cuando tu fuego interno está en equilibrio, te da vitalidad, pasión, claridad. Pero cuando arde sin dirección, te quema por dentro con ansiedad, enojo o frustración. Vivimos en una sociedad que enciende fuego sin saber controlarlo. Nos enseñaron a ser productivos, a no detenernos, a dar el máximo, y confundimos el movimiento con propósito. El resultado es un fuego desbordado, estrés, insomnio, exceso de estímulos, cansancio crónico. Hemos perdido el arte del fuego quieto. El fuego quieto es el dominio de la energía sin perder la calma. No es represión, es dirección. Es actuar con intensidad, pero sin perder el centro. Es ese estado en el que tu mente está clara, tu cuerpo despierto y tu emoción serena. En ese punto, el fuego ya no destruye, ilumina. Los alquimistas decían que todo proceso de transformación debía pasar por el fuego. No porque el fuego castigue, sino porque revela. El calor separa lo esencial de lo impuro. Así también en ti, las pruebas, los retos, las crisis no llegan para destruirte, llegan para mostrarte de qué estás hecho. El fuego espiritual no viene a consumirte, sino a mostrarte tu pureza. Por eso, cada dificultad contiene una oportunidad de refinamiento. Pero el ego teme ese proceso, porque no quiere arder, no quiere soltar sus viejas formas de pensar. Sin embargo, lo que se quema no eres tú, es lo que ya no necesita seguir existiendo. Observa tu vida. ¿Cuántas veces una pérdida, una ruptura o un fracaso te llevaron a crecer más que cualquier éxito? Eso es el fuego actuando. Te quita lo que limita tu expansión, y te deja solo con lo esencial para que sigas avanzando. La energía no se destruye, se transforma. Y el fuego interior es el recordatorio de esa ley. Cuando lo diriges hacia la creación, tu vida entera cambia de rumbo. Ya no buscas culpables, buscas causas. Ya no reaccionas con furia, respondes con conciencia. Y al hacerlo, tu energía deja de fugarse y se convierte en poder. Para activar ese fuego de forma equilibrada, necesitas aprender a respirar antes de actuar. La respiración es la herramienta más simple y poderosa para domarlo. Cuando inhalas con calma, alimentas el fuego, cuando exhalas con intención, lo controlas. Esa alternancia convierte la emoción en energía disponible. Practícalo. Cada vez que algo te altere, no reacciones de inmediato. Cierra los ojos, inhala profundo y siente el fuego moverse dentro de ti. No lo apagues.
Solo obsérvalo hasta que deje de ser rabia y se vuelva claridad. En ese momento, ya no estás reaccionando, estás transformando. El fuego no destruye cuando hay conciencia. Destruye cuando hay inconsciencia. Por eso, los sabios decían que la energía del fuego es el espejo del alma. Si tu fuego está descontrolado, tu mente también lo está. Si tu fuego está apagado, has perdido conexión con tu propósito. Y si está equilibrado, todo lo que toques florecerá. El fuego es acción guiada por comprensión. Cuando lo usas con propósito, el universo se mueve contigo. Tu cuerpo recupera vitalidad, tus decisiones ganan dirección y la vida deja de sentirse pesada. Porque el fuego interior te empuja, pero no te obliga, te impulsa, pero no te arrastra. Es energía inteligente que obedece a la conciencia que la dirige. Recuerda esto, no necesitas más fuego, necesitas entender el que ya tienes. Porque esa misma energía que te causa ansiedad puede volverse tu motor y la que te lleva a reaccionar puede volverse tu herramienta de creación. La diferencia está en la intención. Cuando tu fuego actúa desde el miedo, destruye. Cuando actúa desde la comprensión, transforma. La espiritualidad no busca apagar el fuego humano, busca convertirlo en luz. Y cuando lo logras, ya no vives huyendo del dolor, lo conviertes en energía útil. Ya no buscas afuera lo que te falta, enciendes adentro lo que habías olvidado. En el próximo capítulo aprenderás cómo el cuerpo se convierte en el templo del fuego. Porque una vez que la energía despierta, tu cuerpo se transforma en el altar donde la conciencia y la materia comienzan a trabajar juntas. Capítulo 5. El cuerpo como altar, el laboratorio del alma. El cuerpo no es una cárcel. No es una carga, ni un obstáculo para la espiritualidad. Es el laboratorio donde la conciencia experimenta la materia. El cuerpo es el altar donde el alma se hace visible. Desde los tiempos antiguos, los iniciados sabían que toda energía espiritual debía pasar por el cuerpo para volverse real. De nada servía la sabiduría si no se encarnaba, si no se sentía, si no se vivía. Porque lo divino, sin cuerpo, es teoría. Y el propósito del alma no es escapar del cuerpo, sino habitarlo con conciencia. Pero la humanidad olvidó ese principio. Empezamos a pensar que el cuerpo era una máquina defectuosa, una estructura biológica que había que controlar, castigar o moldear. Algunos lo negaron en nombre de la religión, otros lo exigieron en nombre de la vanidad. Y en ambos casos, lo mismo, desconexión. El cuerpo dejó de ser un templo para convertirse en un enemigo. Y cuando luchas contra tu propio cuerpo, pierdes la conexión con la vida. Porque el alma no puede actuar a través de algo que desprecias. Todo lo que no escuchas en el alma, el cuerpo lo grita. El cansancio, el dolor, las tensiones, no son fallas, son mensajes. Cada síntoma es una palabra del alma traducida en biología. Cuando te duele la garganta, hay algo que callaste. Cuando sientes peso en el pecho, hay una emoción que no respiraste. Cuando tus músculos se tensan, hay una historia que aún no soltaste. El cuerpo no te castiga, te traduce. La medicina espiritual no busca silenciar los síntomas, busca entender el mensaje. Porque el cuerpo no se enferma por casualidad. Se enferma cuando la energía deja de fluir. Y esa energía se bloquea cuando niegas una parte de ti. Por eso los sabios antiguos observaban el cuerpo como un mapa. Cada órgano, cada tejido, representaba una dimensión del alma. El hígado guardaba la ira no expresada, los pulmones el duelo no llorado, la espalda las responsabilidades que no te corresponden y la piel los límites que no sabes poner. Nada era malo, todo era una puerta. El cuerpo no miente. Puedes fingir con palabras, puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu biología. Ella registra cada pensamiento, cada emoción, cada silencio. Y cuando la presión interna supera el límite, el cuerpo actúa. No para castigarte, sino para liberar lo que la mente no quiso ver. Por eso los sabios decían, sana escuchando, no luchando.
No se trataba de eliminar el dolor, sino de comprenderlo. Porque cuando entiendes el mensaje, el cuerpo deja de necesitar el síntoma. La ciencia moderna empieza a redescubrir lo que las escuelas antiguas sabían. El corazón tiene más de 40.000 neuronas. El intestino genera el 90% de la serotonina que regula tu ánimo. Tus células responden a tus pensamientos, literalmente. El cuerpo es mente condensada. Y cuando cambias la forma de pensar, el cuerpo cambia su frecuencia. El alma se comunica a través del cuerpo. Por eso, cuando lo rechazas, bloqueas la señal. Pero cuando lo honras, lo conviertes en instrumento. Un cuerpo cuidado no es un cuerpo perfecto, es un cuerpo presente. Presente para sentir, para actuar, para ser canal. Empieza a tratar a tu cuerpo como tratarías un templo sagrado. No solo con ejercicios o dietas, sino con atención. Observa qué siente, qué necesita, cuando se contrae y cuando se abre. No le pidas que te lleve rápido, pídele que te acompañe en equilibrio. Recuerda, tu cuerpo no es un obstáculo para tu camino espiritual, es el vehículo que te permite recorrerlo. Sin cuerpo, no hay aprendizaje. Sin cuerpo, no hay manifestación. Los antiguos decían que el cuerpo era una antena entre el cielo y la tierra. La cabeza captaba la energía divina y los pies la anclaban en el plano material. Por eso decían que el sabio caminaba con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Esa es la verdadera espiritualidad, vivir entre mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Cuando comienzas a escuchar tu cuerpo, algo profundo ocurre. Tu energía vital aumenta, tus pensamientos se aclaran y tus emociones encuentran cauce. No porque estés sanando algo roto, sino porque estás recordando la unidad entre alma y materia. Cada vez que respiras con conciencia, santificas tu cuerpo. Cada vez que descansas sin culpa, lo honras. Cada vez que lo alimentas desde el respeto, le recuerdas que no es una máquina, sino un templo. El cuerpo no busca perfección, busca coherencia. Y cuando la encuentra, se convierte en el mejor instrumento para manifestar el alma. Las decisiones se vuelven más claras, la intuición más fuerte, y la energía fluye sin resistencia. Esa es la alquimia del cuerpo, transformar la conciencia en movimiento y el movimiento en experiencia. No hay espiritualidad real sin cuerpo consciente. Porque es a través de él que lo invisible se vuelve visible y lo eterno puede expresarse en el tiempo. En el próximo capítulo aprenderás que dentro de ti existe un puente aún más sutil, el alma. Y descubrirás que su propósito no es retenerte en este mundo, sino guiarte de regreso a la conciencia que lo originó todo. Capítulo 6. El alma como puente, la energía que une mundos. El alma no vino a encerrarte en el cuerpo, vino a unir lo visible con lo invisible. Es el puente entre dos planos, la materia y la conciencia. Y comprenderlo cambia por completo la forma en que entiendes tu vida. El alma no es una idea poética ni un concepto religioso. Es la frecuencia que mantiene unidas todas tus dimensiones. Tu mente piensa, tu cuerpo actúa, pero es el alma la que da coherencia a todo lo que eres. Los antiguos lo sabían. Decían que el alma no estaba dentro del cuerpo, sino que el cuerpo existía dentro del alma. Una chispa de la conciencia universal que desciende para experimentar la creación. No como castigo, sino como aprendizaje. Pero el ser humano olvidó su origen. Empezamos a creer que estábamos separados de la fuente, que vinimos al mundo a sufrir, a pagar deudas o a redimir culpas. Y al hacerlo, el alma dejó de ser puente para convertirse en prisión. La culpa y el miedo la encerraron en una idea limitada, la de que solo somos materia que muere. Nada podría estar más lejos de la verdad. El alma no busca escapar de este mundo, busca integrarlo. Viene a recordar a la materia su origen divino, a enseñarle a vibrar en armonía con la conciencia que la creó. Por eso, cada experiencia humana, dolor, amor, pérdida, deseo, no es un castigo, sino una oportunidad para el alma de reconocerse en otra forma. Cada emoción que vives, cada relación, cada desafío,
es una manera en que el alma amplía su comprensión del todo. El error es creer que viniste aquí a sufrir o a pagar algo. El alma no busca penitencia, busca evolución. No necesita que la castigues, necesita que la escuches. Y escucharla no es retirarte del mundo, es vivir en él con propósito, con presencia, con coherencia. El alma es como un traductor entre planos. Recibe información del espíritu y la convierte en intuición, en inspiración, en sincronicidad. Pero cuando la mente está ruidosa y el cuerpo tenso, esa señal se pierde. Por eso muchos sienten vacío, como si algo dentro estuviera desconectado. No falta nada. Solo hace falta reconexión. Y esa conexión ocurre cuando mente, cuerpo y alma trabajan juntos. Cuando piensas algo que sientes de verdad y lo actúas con coherencia. En ese instante, el alma se enciende y el universo responde. Los sabios antiguos sabían que el alma era el canal por el que la energía divina se manifestaba. Por eso la cuidaban como a un fuego sagrado. Sabían que si el alma se oscurecía con odio, culpa o tristeza, la energía se bloqueaba y la materia se desequilibraba. Y si el alma brillaba, todo lo que la rodeaba se ordenaba. El alma no envejece. No pertenece al tiempo. Por eso puedes sentir nostalgia de lugares que nunca visitaste o reconocimiento ante personas que acabas de conocer. Son resonancias del alma, recuerdos de otras experiencias que quedaron grabadas más allá de esta vida. La reencarnación no es un castigo psíquico, es una expansión continua de conciencia. Cada existencia es una página del mismo libro. El alma viaja, aprende, se perfecciona. Y cada vez que desciende a un nuevo cuerpo, lo hace con una misión, recordar quién es. Por eso, aunque el cuerpo cambie, la esencia no se pierde. El alma conserva lo aprendido, las lecciones, los vínculos energéticos. Nada se borra, todo se transforma. Y cuando algo se repite una y otra vez en tu vida, es porque el alma está tratando de completar una lección pendiente. Pregúntate, ¿qué situaciones vuelven constantemente a ti? ¿Qué emociones se repiten bajo distintas formas? Eso no es mala suerte, es un patrón del alma buscando liberación. Cuando lo comprendes, dejas de culpar al destino y comienzas a colaborar con él. El alma no se comunica con palabras, sino con sensaciones, intuiciones, sincronicidades. Te muestra el camino a través de señales que solo tú puedes reconocer. Pero si vives desconectado, las confundes con coincidencias. Y entonces sientes que la vida no tiene orden. Sin embargo, todo está sincronizado a una perfección que la mente no puede ver. Conectar con tu alma no requiere rituales. Requiere silencio interior. No el silencio del aislamiento, sino el silencio del entendimiento. Cuando dejas de resistir lo que ocurre y simplemente lo observas, el alma puede hablarte. Y cuando escuchas su guía, la vida deja de sentirse confusa, porque cada paso tiene sentido. El alma no te exige perfección, te pide coherencia. Cada vez que eliges actuar desde la verdad en lugar del miedo, el puente se fortalece. Y cuando ese puente está firme, la energía divina puede fluir sin interrupciones entre los mundos. Entonces comprendes que no estás aquí para escapar de la materia, sino para transformarla con tu conciencia. Tu alma no vino a huir de la tierra, vino a recordarle su origen celeste. Por eso, cuidar del alma no es una práctica mística, es una práctica diaria, ser honesto contigo, elegir la paz cuando podrías reaccionar, hacer lo correcto cuando nadie te mira, escuchar cuando el ego quiere hablar. Cada uno de esos actos fortalece el puente invisible entre tú y lo divino. Y cuando el alma está alineada, la vida deja de sentirse fragmentada. Las piezas comienzan a encajar. Los caminos se abren. Y lo que antes parecía azar, se convierte en sincronía. Tu alma no busca cambiar el mundo, busca recordarte que tú eres el punto de unión entre mundos. Entre la materia y el espíritu, entre lo humano y lo eterno.
En el próximo capítulo descubrirás cómo la energía que emites a través de tus emociones puede alterar tu realidad física y cómo dominar ese flujo te convierte en creador consciente de tu experiencia. Capítulo 7. Las emociones, energía en movimiento. Toda emoción es energía en movimiento. No viene para quedarse, sino para pasar. Pero el ser humano aprendió a retenerlas, a juzgarlas, a temerlas. Y lo que no se expresa, se estanca. Lo que se estanca, se pudre. Así nacen el sufrimiento, la ansiedad y la enfermedad. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. Cada una te muestra en qué frecuencia estás vibrando. La alegría revela expansión. La tristeza muestra necesidad de pausa. La ira indica límites violados. El miedo señala falta de presencia. No vinieron a dominarte, vinieron a informarte. Sin embargo, desde niños nos enseñaron a desconectarnos de ellas. A los hombres se les dijo no llores, a las mujeres no te enojes y a todos no sientas demasiado. Así aprendimos a contener lo que debía fluir. Y lo que no fluyó, se acumuló como una energía bloqueada que después el cuerpo tuvo que liberar de otras maneras. La emoción reprimida no desaparece, se transforma en tensión, en enfermedad o en vacío. El alma no sufre por sentir, sufre por no permitirse sentir. Porque toda emoción que se vive conscientemente se libera, y toda emoción que se reprime se convierte en una cadena. Los sabios antiguos no dividían las emociones en buenas o malas. Sabían que cada una cumplía una función energética precisa. La tristeza purifica. La ira da fuerza. El miedo protege. El amor equilibra. Y el gozo eleva. Solo cuando las distorsionamos, se vuelven destructivas. El problema no es sentir ira, sino dejar que te controle. No es tener miedo, sino vivir desde él. No es llorar, sino creer que el llanto es debilidad. La emoción es neutra, tú decides su dirección. Las escuelas iniciáticas enseñaban que las emociones eran el lenguaje del alma. Cuando el alma quería hablar, el cuerpo se estremecía. Por eso los rituales de purificación no consistían en negarlas, sino en canalizarlas. Bailaban para liberar la ira, cantaban para sanar el miedo y meditaban para transformar la tristeza en sabiduría. Sabían que lo que se reprime, se pudre, y lo que se expresa, se transforma. La ciencia hoy confirma lo que ellos intuían. Cada emoción altera la química de tu cuerpo, modifica tu respiración, tu postura y tu frecuencia cerebral. Una emoción sostenida más de 90 segundos solo puede permanecer si tú la alimentas con pensamiento. Es decir, sufrimos más por pensar que por sentir. Cuando una emoción surge, el alma te está mostrando una parte de ti que necesita atención. Si la ignoras, se repite. Si la miras, se disuelve. Por eso la práctica espiritual no consiste en eliminar emociones, sino en observarlas sin identificarse con ellas. La próxima vez que algo te altere, no corras a cambiarlo ni a entenderlo. Detente. Respira. Pregúntate, ¿qué parte de mí se está expresando a través de esta emoción? Esa pregunta abre una puerta. La emoción deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Cuando logras sentir sin resistir, algo se reorganiza dentro. El fuego de la ira se convierte en impulso. El miedo se vuelve intuición. La tristeza se transforma en descanso. El amor deja de ser necesidad y se convierte en presencia. Eso es alquimia emocional, transformar energía densa en energía creadora. El alma no vino a vivir emociones perfectas, vino a usarlas como herramientas de expansión. Cada emoción es un puente que te conecta con una parte de ti. La espiritualidad real no busca eliminar la sombra, sino iluminarla desde la comprensión. Si sientes demasiado, no estás roto. Estás vivo. Y cuanto más te permites sentir con conciencia, más energía disponible tienes para crear, sanar y manifestar. Por eso, en lugar de luchar con tus emociones, aprende a escucharlas como escucharías a un amigo. A veces solo quieren ser reconocidas.
y cuando lo son, desaparecen. Tu poder no está en no sentir, sino en sentir sin perderte. Cuando puedes atravesar una emoción sin reaccionar, sin proyectarla ni negarla, alcanzas un nivel de libertad interior que nada externo puede ofrecerte. Las emociones son el combustible de la creación. Sin ellas no hay arte, no hay conexión, no hay impulso vital. El problema es cuando olvidamos dirigirlas y dejamos que nos dirijan. Por eso, el verdadero dominio no es control, es comprensión. En los templos antiguos, se enseñaba que el iniciado debía dominar los 4 fuegos, la mente, el cuerpo, el alma y las emociones. Porque sólo cuando esos 4 elementos vibraban en armonía, el ser humano podía manifestar sin caos. Tu tarea no es extinguir tus emociones, es aprender a usarlas como energía pura. Cuando lloras, limpias. Cuando ríes, expandes. Cuando te enojas con conciencia, te afirmas. Cuando amas sin miedo, te iluminas. Cada emoción bien canalizada es una puerta hacia una versión más elevada de ti. Y cuando aprendes a sentir sin miedo, la vida deja de doler. Porque ya no luchas contra ella, fluyes con su movimiento. En el próximo capítulo aprenderás cómo la vibración que generan tus emociones no solo afecta tu cuerpo, sino que moldea el campo energético que te rodea, el mismo que determina que atraes y que repeles en tu vida. Capítulo 8. El campo energético, la frecuencia que crea tu realidad. Todo lo que eres, emite una frecuencia. No solo tus pensamientos, también tu respiración, tus emociones, tu forma de hablar y hasta la manera en que caminas. Tu cuerpo es una antena y el universo es un espejo que responde a la señal que emites. Esto no es una metáfora. La física moderna lo confirma, todo ser vivo genera un campo electromagnético. El corazón produce el más potente de todos, capaz de influir varios metros más allá del cuerpo. Y ese campo no solo reacciona al entorno, lo moldea. Tu campo energético es la suma de tu mente, tu emoción y tu intención. Si piensas una cosa, sientes otra y haces algo distinto, ese campo se fragmenta. Pierde coherencia. Y cuando tu energía está desordenada, la realidad también lo está. Por eso, cuando te sientes perdido, confundido o bloqueado, no es que la vida te haya abandonado, es que tu frecuencia está emitiendo interferencia. No puedes atraer claridad si estás vibrando en confusión. No puedes atraer amor si emites miedo. El universo no escucha tus deseos, escucha tu vibración. Los antiguos sabían esto mucho antes que la ciencia. Por eso decían que el aura no era un adorno místico, sino la huella energética de tu estado interior. Veían colores, densidades, movimientos. Sabían leer el lenguaje de la energía. Hoy, esa sabiduría está regresando bajo otro nombre, coherencia cuántica. Cada pensamiento es una orden. Cada emoción, un comando. Y el campo energético responde de inmediato, creando patrones vibratorios que terminan convirtiéndose en experiencias. Por eso, los maestros enseñaban que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en ordenar tu campo. Cuando tu energía está alineada, todo fluye. Las cosas se acomodan sin esfuerzo. Las oportunidades aparecen en el momento justo. Y las personas que vibran distinto simplemente se alejan. No es casualidad, es ajuste de frecuencia. Tu campo energético actúa como un filtro. No deja entrar todo, solo lo que resuena contigo. Si estás lleno de resentimiento, atraerás situaciones que te lo reflejen. Si estás en paz, atraerás experiencias que mantengan esa paz. No porque el universo te premie o te castigue, sino porque responde con exactitud a lo que emites. Por eso, la práctica espiritual más poderosa no es rezar, ni decretar sin sentir, sino alinear tu campo energético. Y eso se logra con presencia, respiración y coherencia. Cuando piensas algo, siéntelo. Cuando lo sientas, actúa en consecuencia. Esa trilogía crea una frecuencia ordenada que reprograma tu realidad. La mayoría vive en campos fragmentados,
piensan en lo que temen, sienten lo que no comprenden y actúan desde la costumbre. Eso genera ruido. Y en medio del ruido, las señales del alma se pierden. Si quieres manifestar algo, empieza por limpiar tu frecuencia. No busques afuera el cambio, haz que tu energía diga lo mismo que tus palabras. Porque la materia no responde a la intención declarada, responde a la vibración sostenida. Cada vez que repites pensamientos de carencia, tu campo se contrae. Cada vez que agradeces con el corazón, tu campo se expande. Esa expansión es literal, el magnetismo del corazón aumenta, tu sistema nervioso se armoniza y tu entorno responde. Por eso hay días en que todo parece fluir sin explicación. Tu energía está alineada y el universo simplemente sigue el pulso. Y hay otros en que nada resulta. No porque tengas mala suerte, sino porque estás emitiendo desde el desorden. El campo energético no miente. No puedes fingir vibración alta repitiendo frases positivas si tu cuerpo vibra en tensión. La energía es honesta. Solo responde a la verdad que sostienes, no a la que proclamas. Entonces, ¿cómo se ordena el campo? Con práctica diaria de coherencia interior. Respira conscientemente varias veces al día. Siente tu corazón mientras piensas. Permite que tus emociones pasen sin resistencia. Haz silencio unos minutos antes de tomar una decisión importante. Eso, aunque parezca simple, recalibra tu frecuencia. El universo responde a la vibración más estable, no a la más intensa. Por eso, el poder no está en forzar, sino en sostener. Sostener paz, gratitud y claridad, incluso en medio del caos. Cuando logras eso, el campo se vuelve magnético y la realidad se organiza en torno a ti. Esa es la verdadera manifestación, no atraer por deseo, sino por resonancia. No convencer al universo, sino recordar que tú eres parte de él. Tu campo energético no es algo que tienes, es algo que eres. Y cuando lo entiendes, comprendes que no hay afuera ni adentro, solo vibración en distintos niveles de conciencia. El universo no elige por ti. Refleja tu estado actual. Y cuando cambias tu frecuencia, cambias tu vida. En el próximo capítulo descubrirás cómo el pensamiento y la palabra moldean ese campo, y cómo el lenguaje, cuando se usa con conciencia, puede convertirse en la herramienta más precisa para crear realidades. Capítulo 9. El poder del verbo, la palabra que moldea la materia. El universo no fue creado con herramientas, fue creado con sonido. Con vibración, con palabra. Y el verbo se hizo carne no es solo una frase simbólica, es la descripción más antigua del proceso de manifestación. Todo lo que existe fue primero una palabra en el pensamiento divino. Cada vez que hablas, repites ese mismo acto creador. Tu palabra no solo describe la realidad, la programa. Lo que pronuncias con convicción se convierte en una orden energética que el universo obedece sin juicio. Por eso, la palabra es una de las fuerzas más poderosas y, al mismo tiempo, más descuidadas del ser humano. Nos enseñaron a hablar sin conciencia. A decir lo que sea por costumbre, por emoción o por inercia. Y sin darnos cuenta, llenamos nuestro campo energético de decretos inconscientes. Esto siempre me pasa, no tengo suerte, nunca me sale bien. Cada una de esas frases, repetida con emoción, se vuelve una instrucción al universo para que lo confirme. No es magia, es vibración. Cada palabra tiene una frecuencia, y cuando la pronuncias, afecta la estructura energética de tu entorno. El lenguaje no solo comunica ideas, también moldea la materia. Los antiguos lo sabían. En Egipto, los sacerdotes usaban la palabra como medicina. Sabían que ciertos sonidos podían ordenar el agua, sanar el cuerpo o elevar la conciencia. En Sumeria, se enseñaba que nombrar algo era darle existencia. Y en la India, los mantras eran fórmulas de precisión vibracional, no frases para repetir sin sentido, sino geometrías sonoras que abrían portales de energía. Hoy la ciencia redescubre ese principio. El
El estudio del cimático demuestra cómo el sonido puede modificar la forma de la materia. Una sola frecuencia puede convertir el polvo en figuras perfectas, del mismo modo en que tus palabras pueden reordenar la energía de tu vida. Porque el sonido no es invisible, es estructura vibrando a otra escala. Entonces, ¿qué haces cada día con tu voz? ¿Construyes o destruyes? Afirma tu palabra lo que quieres crear o lo que temes perder. La mayoría no lo nota, pero pasa el día repitiendo decretos de limitación. Y luego se pregunta por qué su realidad no cambia. El universo no distingue entre broma y verdad. Solo escucha lo que repites con emoción. Por eso, cada palabra que pronuncias con intensidad es un contrato vibratorio. Cuando dices no puedo, estás sellando una orden. Cuando dices ya lo estoy logrando, estás activando una frecuencia. Ambas son igual de efectivas. La diferencia está en la dirección. Por eso, los sabios enseñaban a guardar silencio antes de hablar. Porque sabían que cada palabra es energía en acción y que hablar sin conciencia es lanzar fuego sin dirección. El silencio no era represión, era precisión. Solo el que conoce el poder del verbo entiende que no todo debe decirse y que lo que se dice debe tener propósito. Hablar con conciencia es uno de los actos más poderosos del ser humano. No significa adornar el lenguaje con frases bonitas, sino hablar desde la verdad interior. Porque una palabra coherente tiene más fuerza que 1000 palabras vacías. La coherencia vibra más alto que el entusiasmo. Por eso, observa tu forma de hablar. Cada vez que uses palabras como siempre, nunca, nada, nadie, te estás imponiendo límites. El universo obedece con exactitud lo que declaras. Y cuando cambias tu forma de hablar, cambias el marco de tu realidad. No digas no tengo tiempo. Di estoy aprendiendo a organizar mi tiempo. No digas todo me sale mal. Di estoy aprendiendo a hacerlo mejor cada día. El cambio puede parecer pequeño, pero energéticamente es enorme. Estás reprogramando tu vibración verbal. La palabra puede sanar o destruir, elevar o hundir, abrir o cerrar. Depende del nivel de conciencia con el que la uses. Por eso, los sabios antiguos decían que el verdadero mago no necesitaba varita, porque su voz era el instrumento del poder. Cuando hablas con amor, tu frecuencia se eleva. Cuando hablas con ira, tu energía se contrae. Y esa contracción o expansión afecta tu campo, tu entorno y tu destino. Por eso, cuando una persona cambia su forma de hablar, su realidad empieza a moverse. No porque cambie el mundo, sino porque cambia la vibración que lo sostiene. El verbo es acción invisible. Toda creación comienza con una palabra y toda destrucción también. Por eso, si quieres transformar tu vida, empieza por observar lo que dices cuando nadie te escucha. Ahí está tu verdadero decreto. Hablar con conciencia no es un acto esotérico, es una práctica diaria de precisión energética. Tu palabra debe ser tan clara como tu intención y tan coherente como tu emoción. Entonces verás cómo la materia obedece. En el próximo capítulo descubrirás cómo la mente y el pensamiento sostienen el mismo poder creador y cómo lo que imaginas con claridad y repites con certeza termina tomando forma en el mundo físico. Capítulo 10. La mente creadora, imaginación, pensamiento y realidad. Todo lo que ves alguna vez fue invisible. Antes de convertirse en forma, existió como pensamiento. Y antes de ser pensamiento, fue una vibración en el campo de la conciencia. Esa es la verdadera naturaleza de la mente, el laboratorio donde la realidad se ensaya antes de manifestarse. La mente humana no es un producto del cerebro, el cerebro es apenas el instrumento físico que la traduce. Tu mente es parte del campo universal de pensamiento, el mismo del que los antiguos decían, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esa no era una frase poética. Era una fórmula, lo que sostienes en tu mente se proyecta en tu experiencia. Cada pensamiento es una semilla energética. Y la atención es el agua que la hace crecer. Por eso,
lo que repites en tu mente se convierte en tu realidad más frecuente. No porque el pensamiento tenga magia, sino porque dirige tu energía. Donde va tu atención, va tu creación. Pero la mayoría de las personas no piensa, reacciona. Su mente no crea, repite. Y repite las mismas imágenes, los mismos miedos, las mismas ideas. Así, sin saberlo, construyen la misma vida una y otra vez. El error no es tener pensamientos negativos, el error es creer que son verdad. La mente genera miles de ideas por día, pero solo aquellas que sostienes con emoción se convierten en experiencia. El pensamiento sin emoción es estático. El pensamiento con emoción es una orden al universo. Por eso, los sabios enseñaban a usar la imaginación con propósito. No como un escape, sino como un acto creador. La imaginación no es fantasía, es visión anticipada. Es la capacidad de conectar con una realidad potencial antes de que exista. Cada invento, cada descubrimiento, cada cambio de era comenzó con alguien que imaginó algo diferente. La imaginación es la antesala de lo real. Cuando imaginas con claridad, estás enviando un molde energético al universo. Y si mantienes ese molde con convicción, la energía comienza a llenarlo de materia. Por eso, todo cambio externo empieza con una imagen interna. No puedes manifestar lo que no puedes imaginar. La mente, sin embargo, puede ser tu aliada o tu carcelera. Si la llenas de pensamientos de miedo, crea escenarios para confirmarlos. Si la llenas de pensamientos de posibilidad, abre caminos que antes no veías. El universo no distingue entre lo real y lo imaginado, solo responde a la vibración que emites al pensarlo. Cuando piensas en algo con fe, el cuerpo reacciona. La química cambia, la energía se organiza, el campo se expande. Por eso, el pensamiento no termina en la cabeza, afecta tu biología, tu frecuencia y tus circunstancias. Pero hay una trampa, la mente desordenada. Saltamos de un pensamiento a otro sin dirección. Y esa dispersión genera caos energético. Si cada día siembras una semilla distinta, ninguna crece. La mente creadora necesita foco, coherencia y constancia. Los antiguos sabían esto. Por eso practicaban la concentración como entrenamiento espiritual. No para controlar el mundo externo, sino para dominar su propio campo mental. Sabían que quien domina su mente domina su destino. Dominar la mente no significa no pensar, significa elegir qué pensar. Porque si tú no eliges tus pensamientos, alguien más lo hará, el entorno, las noticias, las emociones ajenas o los recuerdos del pasado. El pensamiento inconsciente es la verdadera causa del sufrimiento. La mente no distingue entre pasado y futuro, solo responde al presente de tu atención. Si recuerdas una herida, vuelves a emitir la vibración del dolor original. Y si imaginas una posibilidad con gratitud, empiezas a emitir la frecuencia de esa realidad futura. En ambos casos, estás creando. La pregunta es, ¿qué estás recreando cada día con tus pensamientos? La clave está en observar sin juzgar. No necesitas eliminar pensamientos, solo dejar de alimentarlos con miedo. El pensamiento pierde poder cuando lo miras desde la conciencia. Porque tú no eres la mente, eres el observador que la dirige. Cuando logras pensar desde la calma, tu campo se vuelve coherente. La energía se ordena. Y comienzas a notar cómo la realidad responde. Personas, oportunidades y sincronías aparecen con una precisión que antes parecía imposible. No es suerte, es ley. La mente ordenada crea realidades ordenadas. El entrenamiento mental no requiere esfuerzo físico, requiere presencia. Cada vez que eliges un pensamiento elevado en lugar de uno reactivo, reprogramas tu vibración. Cada vez que imaginas desde el amor y no desde la carencia, tu campo energético se ajusta a esa nueva frecuencia. La mente crea por hábito, no por deseo. No basta con pensar diferente una vez. Tienes que sostener la nueva imagen hasta que se convierta en tu punto natural de enfoque. Entonces, la energía la seguirá y la materia la reflejará.
Esa es la verdadera alquimia mental, convertir pensamiento en forma, idea en experiencia, visión en realidad. Tu vida es el reflejo de tu mundo interno. Cambiarla no requiere fuerza externa, sino precisión interna. Porque el universo no responde a lo que imaginas una vez, sino a lo que sostienes con fe y emoción cada día. En el próximo capítulo aprenderás cómo el inconsciente y los programas ocultos que habitan en ti moldean silenciosamente tu realidad. Y cómo puedes reescribirlos para dejar de repetir el pasado y comenzar a crear conscientemente el futuro. Capítulo 11. El inconsciente, el programador silencioso de tu vida. La mente consciente elige, pero la mente inconsciente decide. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si tu inconsciente no las acepta, nada cambia. Porque el verdadero poder no está en lo que piensas, sino en los programas que corren en segundo plano sin que te des cuenta. El inconsciente no razona, ejecuta. Es el sistema operativo de tu realidad. Guarda memorias, emociones, miedos, creencias y reacciones automáticas. Y lo hace con un solo objetivo, protegerte. Pero muchas veces, esa protección se convierte en una prisión invisible. Desde que naciste, cada palabra, mirada y emoción quedaron grabadas en tu mente profunda. Los primeros 7 años de vida fueron una descarga continua de información, porque el cerebro infantil vive en un estado hipnótico natural, llamado zeta, el mismo en el que se accede durante la meditación profunda. Todo lo que escuchaste entonces se convirtió en ley. Si te dijeron no mereces, no puedes, no vales, tu inconsciente lo tomó como verdad absoluta. Y aunque tu mente adulta diga lo contrario, el programa sigue ejecutándose. Así se crean los patrones. El que siempre atrae el mismo tipo de pareja. El que repite la misma frustración económica. El que se sabotea justo cuando está por lograr algo. No es mala suerte, es coherencia vibracional. Tu vida no sigue tu deseo, sigue tu programación. El inconsciente no distingue entre pasado y presente. Por eso, cada vez que recuerdas una herida, revives la emoción original y refuerzas el programa. Y cuanto más lo repites, más real se vuelve. Así se forma la identidad, esa sensación de yo soy así que en realidad es un conjunto de recuerdos organizados. Pero el inconsciente no es tu enemigo. Es un servidor leal, dispuesto a obedecer la orden que le des, siempre que la sienta verdadera. El problema es que nadie nos enseñó a hablar su lenguaje. El inconsciente no entiende palabras racionales, entiende imágenes, símbolos y emociones. Por eso los rituales, la visualización y la meditación funcionan, porque comunican en su idioma. Cada vez que imaginas algo con emoción, le estás diciendo al inconsciente esto es real. Y si lo repites lo suficiente, empieza a actuar en consecuencia. El alma no puede manifestar lo que la mente inconsciente niega. Por eso, muchos oran, meditan o decretan sin resultados. No porque no tengan fe, sino porque su inconsciente todavía vibra en miedo, culpa o carencia. El universo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. Y tu frecuencia está determinada por lo que tu inconsciente cree posible. La buena noticia es que todo programa puede reescribirse. Pero no desde la lucha, sino desde la observación. No puedes cambiar un patrón mientras lo juzgas, solo cuando lo comprendes. Observarte sin culpa es el primer acto de libertad interior. Los antiguos sabían esto. Por eso, en las escuelas de misterio, el primer paso del iniciado era conocerse a sí mismo. No para inflar el ego, sino para iluminar la sombra. Porque solo lo que se hace consciente se transforma. El inconsciente guarda no solo tus experiencias personales, sino también las memorias del linaje. Heridas, miedos y creencias heredadas por resonancia energética. Si tus antepasados vivieron escasez, abuso o culpa, esa información sigue vibrando en tu campo. Y sin darte cuenta, puedes estar viviendo una historia que no te pertenece. No porque el pasado te condene, sino porque nadie lo ha reescrito todavía. Sanar el inconsciente no significa borrar el pasado,
sino liberarlo del poder que aún ejerce sobre ti. Significa mirar atrás sin dolor, comprendiendo que cada experiencia fue una lección evolutiva. El alma no busca borrar su historia, busca integrarla para no repetirla. Entonces, ¿cómo reprogramar la mente profunda? Primero, identifica el patrón. Todo lo que se repite te está mostrando un programa activo. Segundo, observa la emoción asociada. Porque lo que sostiene el patrón no es la historia, es la emoción. Y tercero, cambia la respuesta. Cada vez que eliges actuar distinto, interrumpes la vieja ruta neuronal y creas una nueva. Tu inconsciente aprende por repetición y emoción. Por eso, las afirmaciones vacías no funcionan, pero los actos coherentes sí. Cada vez que te atreves a hacer algo diferente, le estás mostrando a tu mente que una nueva realidad es posible. Y el inconsciente, al sentir esa nueva experiencia, actualiza el programa. Esa es la verdadera reprogramación, no decir soy libre, sino sentirte libre. No repetir tengo abundancia, sino vivir como alguien que ya la posee. El inconsciente no obedece promesas, obedece vibraciones. Cuando alineas pensamiento, emoción y acción, tu mente profunda empieza a trabajar a tu favor. Dejas de sabotearte sin saber por qué, porque ya no hay contradicción entre lo que deseas y lo que crees posible. Y en ese punto, la energía fluye sin resistencia. Tu vida no cambia cuando entiendes algo, cambia cuando tu inconsciente lo acepta como real. Por eso, la práctica espiritual no es intelectual, es experiencial. Solo a través de la vivencia, el programa se reescribe. Recuerda esto, no estás roto, solo estás programado. Y toda programación puede actualizarse cuando hay conciencia. El alma no vino a luchar contra su mente, vino a despertarla. En el próximo capítulo aprenderás cómo el alma utiliza los sueños, las señales y las sincronicidades para guiarte en ese proceso de reprogramación interior, y cómo reconocer esos mensajes para avanzar sin resistencia hacia tu propósito. Capítulo 12. El lenguaje del alma, sueños, señales y sincronicidades. El alma no habla con palabras. Habla con símbolos, intuiciones y coincidencias que parecen imposibles de ignorar. Cada vez que no puede comunicarse con tu mente racional, busca otros caminos, los sueños, los encuentros fortuitos, los retrasos que cambian tu ruta, las frases que se repiten, los números que se multiplican en tu día a día. El alma no grita, susurra. Y cuando no la escuchas, repite el mensaje de otra forma, hasta que algo en ti finalmente se detiene a comprender. El ser humano moderno aprendió a desconfiar de las señales. Nos enseñaron que todo debía tener una explicación lógica, que lo casual era solo casualidad. Pero los antiguos sabían que nada es aleatorio, que cada evento tiene un propósito oculto y que la vida es una conversación constante entre lo visible y lo invisible. Las señales no aparecen para darte miedo, aparecen para recordarte que no estás solo. Que el universo responde. Que la conciencia universal te observa, esperando a que reconozcas su lenguaje. Un sueño, una intuición o una coincidencia no son hechos aislados. Son códigos de comunicación entre tu alma y la mente superior. Por eso, cuando empiezas a vivir despierto, el universo se vuelve más participativo. Te envía respuestas a través de la realidad cotidiana. Y cuanto más atento estás, más precisos se vuelven esos mensajes. El error es querer interpretarlo todo desde la razón. El alma no se expresa con lógica, sino con resonancia. Una señal no viene para que la analices, sino para que la sientas. La mente pregunta qué significa esto, mientras el alma susurra cómo me hace sentir esto. Ahí está la clave. Cuando una sincronicidad ocurre, no es el universo haciéndote un favor, es el reflejo exacto de tu estado interior. Lo que piensas, lo que sientes y lo que vibras atrae las experiencias que confirman tu frecuencia. Por eso, cuando estás alineado, la vida se organiza con precisión. Los encuentros suceden en el momento perfecto. Las oportunidades llegan sin esfuerzo. Y lo que parecía caos, revela su orden.
Carl Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, la coincidencia significativa entre un evento interno y uno externo. Lo que el alma siente por dentro, el universo lo refleja afuera. Y cuando ambas dimensiones se sincronizan, comprendes que no existen casualidades, solo causalidades invisibles. Los sueños son otra forma en la que el alma te habla. Mientras el cuerpo duerme, la conciencia se libera del filtro racional y se conecta con planos más sutiles de información. Por eso, en los sueños recibes mensajes que la mente despierta no podría procesar. No todos los sueños son proféticos, pero todos son pedagógicos. Cada uno revela lo que tu alma está tratando de integrar o liberar. El lenguaje onírico no es literal. Un incendio no siempre significa peligro, a veces simboliza purificación. Una caída no es fracaso, es renuncia. Un viaje no es escapatoria, es evolución. Por eso, más que buscar significados fijos, aprende a escuchar la emoción que el sueño despierta. El alma no te muestra cosas al azar, te muestra lo que necesitas comprender. Cuando una imagen se repite, cuando una persona sueña contigo o tú con ella, no es casualidad, hay resonancia energética. El alma usa los sueños para limpiar vínculos, cerrar ciclos o recordarte caminos no explorados. Del mismo modo, las sincronicidades son la confirmación de que vas bien. Cuando algo ocurre una y otra vez con exactitud imposible, no es azar, es guía. Cada vez que dudas, el universo te responde con símbolos, una canción, una frase, una llamada inesperada. Y si aprendes a leerlos, dejas de sentirte perdido. El alma se comunica mejor cuando estás presente. El ruido mental bloquea la intuición, pero el silencio interior la amplifica. Por eso, los sabios dedicaban momentos del día al silencio, no como escape, sino como ajuste de frecuencia. El silencio es la antena del alma. Solo cuando te detienes, puedes escuchar lo que ya está ahí. La intuición es la forma más pura de comunicación del alma. Es conocimiento directo, sin razonamiento. Aparece de golpe, sin lógica aparente, pero con una certeza imposible de explicar. Y casi siempre, cuando la ignoras, terminas comprobando que tenía razón. Porque la intuición no se basa en datos, sino en información energética que tu conciencia capta antes que tu mente. Escuchar al alma no es un acto místico, es un acto de atención. Empieza observando los patrones de tu vida, qué temas se repiten. ¿Qué emociones se activan ante las mismas personas? ¿Qué mensajes llegan cuando estás a punto de rendirte? Ahí están tus señales. El alma no te habla para entretenerte, te habla para alinearte. Y cuando aprendes su idioma, la vida se vuelve una conversación continua con lo divino. Ya no ves obstáculos, ves instrucciones. Ya no ves pérdidas, ves liberaciones. Ya no ves casualidades, ves respuestas. Las señales no predicen el futuro, te revelan en qué frecuencia estás vibrando ahora. Y cuando cambias tu frecuencia, cambian las señales. Porque el universo siempre refleja tu estado interior. El alma siempre sabe a dónde ir. Solo espera que la mente deje de interferir. Y cuando finalmente confías, descubres que la vida nunca fue contra ti, solo te estaba guiando hacia donde necesitabas estar. En el próximo capítulo descubrirás cómo el propósito del alma se revela cuando aprendes a interpretar esas señales y cómo vivir alineado con él convierte cada decisión en un acto de poder y coherencia. Capítulo 13. El propósito del alma, la ruta oculta de tu evolución. Nada en tu vida es casual. Cada encuentro, cada pérdida, cada silencio y cada avance forman parte de un diseño mayor, el propósito del alma. No es un destino fijo, ni una misión que debas descubrir afuera. Es el movimiento natural de tu conciencia buscando expandirse a través de la experiencia humana. El alma no vino a cumplir un rol, vino a recordarse a sí misma. Y para eso elige un camino lleno de contrastes. Porque solo a través de la luz y la sombra puede reconocerse completa. El dolor, el amor, la soledad o la abundancia no son premios ni castigos, son herramientas de evolución.
cada etapa que enfrentas te acerca a una versión más consciente de ti. Muchos se preguntan cuál es su propósito, como si fuera una meta lejana o un trabajo ideal. Pero el propósito no se busca, se revela. Y se revela cuando dejas de huir de lo que la vida intenta enseñarte. Cada vez que enfrentas una situación difícil y eliges actuar con conciencia, el alma crece. Ahí está tu propósito. No viniste al mundo a cumplir expectativas ni a repetir los sueños de otros. Viniste a despertar. Y para eso, la vida te pondrá una y otra vez frente a las mismas lecciones hasta que dejes de resistirlas y empieces a comprenderlas. El propósito no siempre se siente luminoso. A veces se manifiesta como pérdida, enfermedad o confusión. Porque el alma usa esos momentos para romper los viejos moldes del ego. El ego busca comodidad, el alma busca expansión. Y toda expansión implica transformación. Cuando entiendes esto, dejas de pelear con la realidad. Ya no preguntas por qué me pasa esto, sino para qué. Esa simple pregunta cambia toda tu vibración. Te saca del rol de víctima y te coloca en el rol de aprendiz. Y el universo responde de inmediato porque reconoce tu disposición a evolucionar. Tu propósito no está escrito en las estrellas, está impreso en tus dones, tus desafíos y tus pasiones. Lo que amas profundamente no es un capricho, es una pista. Es la forma en que el alma te guía hacia donde puede expresarse con plenitud. Cada vez que ignoras tu pasión, te desconectas de tu propósito. Y cada vez que haces algo que te enciende por dentro, te acercas a él. El propósito no se fuerza, se sigue. Y se sigue a través de las señales del entusiasmo, la intuición y la coherencia interior. A veces cumplir el propósito no significa hacer algo grandioso, sino vivir con presencia y verdad. Ser amable en un mundo hostil, mantener la fe cuando otros dudan, o sanar las heridas que tus ancestros no pudieron sanar. Eso también es cumplir un propósito. El alma elige experiencias que la conduzcan a su expansión. Por eso, a veces, el camino no es recto. Te lleva por pérdidas, rupturas o desvíos que no comprendes en el momento. Pero cuando miras hacia atrás, ves que cada paso tenía sentido. Que lo que parecía caos era dirección. Y que lo que llamabas error era parte del aprendizaje. El propósito del alma no se mide en éxito, sino en conciencia. Puedes tener todo lo que el mundo valora y sentirte vacío, porque el alma no busca acumulación, busca evolución. Solo se siente plena cuando lo que haces está alineado con lo que realmente eres. Para descubrir tu propósito, no busques respuestas mentales. Observa qué experiencias se repiten, qué temas dominan tus pensamientos y qué actividades te hacen perder la noción del tiempo. Ahí donde tu alma se siente viva, ahí está su dirección. Los sabios enseñaban que el propósito del alma es recordar su unidad con el todo. Cada vida es una oportunidad de acercarse un poco más a esa comprensión. Por eso, cuando actúas desde la conciencia, no solo cumples tu propósito personal, sino que contribuyes al propósito colectivo de la humanidad, elevar su vibración. No necesitas cambiar el mundo, solo necesitas cambiar la forma en que estás en él. Cuando tú despiertas, tu entorno también cambia. Y esa transformación silenciosa es la contribución más poderosa que puedes hacer. El propósito no se encuentra en el futuro, se vive en cada decisión que tomas hoy. Cada vez que eliges actuar con amor en lugar de miedo, estás cumpliendo tu propósito. Cada vez que te atreves a ser auténtico, estás cumpliendo tu propósito. Y cada vez que ayudas a otro a recordar quién es, estás expandiendo la conciencia del todo. El alma no tiene prisa. No mide el tiempo como la mente. Sabe que cada paso, incluso los que parecen retrocesos, forma parte de su evolución. Y cuando entiendes eso, la ansiedad se disuelve, porque comprendes que nunca estuviste perdido, solo estabas aprendiendo el camino. El propósito del alma no es llegar a ningún lugar, es recordar quién eres mientras caminas. Cuando vives desde esa comprensión, todo adquiere sentido. Las pruebas se vuelven maestras, los finales se vuelven comienzos,
y la vida deja de ser una lucha para convertirse en una práctica sagrada. En el próximo capítulo descubrirás cómo vivir alineado con el propósito del alma transforma no solo tus decisiones, sino también tu energía, tu entorno y las personas que te rodean, creando una realidad coherente donde la vida fluye en armonía con tu esencia. Capítulo 14. Vivir en propósito, la coherencia entre el alma y la vida. Vivir en propósito no significa tener todo resuelto. Significa vivir en coherencia. Pensar, sentir y actuar desde el mismo lugar. Cuando lo que haces refleja lo que sientes y lo que sientes está alineado con lo que crees, la vida se vuelve liviana, fluida, clara. Esa coherencia es el verdadero éxito espiritual. No se mide por logros visibles, sino por el nivel de paz interior que sientes al final del día. Porque cuando vives en propósito, no necesitas demostrar nada, todo lo que haces tiene sentido. El alma no busca que hagas más, busca que vivas con conciencia. No te pide renunciar al mundo, te pide transformarlo con tu energía. Cuando estás alineado, no importa lo que hagas, enseñar, sanar, crear, servir o simplemente escuchar se convierten en actos de luz. Vivir en propósito no es seguir un plan perfecto, es escuchar lo que la vida te está mostrando en cada instante. A veces el propósito se expresa en grandes obras y otras en gestos pequeños, un perdón, una palabra o una decisión tomada desde el amor. El alma no distingue entre lo grande y lo pequeño, solo reconoce la vibración con la que lo haces. Cuando no hay coherencia, la energía se divide. Dices una cosa, sientes otra y haces lo contrario. Y esa división crea confusión, cansancio, frustración. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque tu energía no está unificada. El universo solo puede cooperar con lo que vibra en una sola dirección. Por eso, cada vez que eliges actuar desde tu verdad, aunque sea incómodo, fortaleces tu campo energético. La coherencia es la señal que el universo reconoce como autoridad espiritual. Y cuando vibras desde ella, todo lo que no está alineado comienza a apartarse. No porque lo expulses, sino porque deja de resonar contigo. El alma no castiga ni premia. Solo calibra. Si te alejas de tu propósito, te envía señales. Un malestar, una pérdida, un bloqueo. No son desgracias, son recordatorios. Te empujan a regresar al camino del equilibrio. La vida siempre está tratando de ayudarte a recordar quién eres. Pero la mayoría interpreta las pruebas como obstáculos, cuando en realidad son correcciones de rumbo. Cada vez que una puerta se cierra, una frecuencia tuya se está ajustando. Y cuando logras ver eso, empiezas a confiar incluso en lo que no entiendes. Esa confianza es la base de toda vida con propósito. No necesitas saber cómo va a resolverse todo, solo necesitas mantener tu vibración en coherencia. El universo no recompensa la prisa, recompensa la claridad. Y cuando estás claro, el tiempo deja de ser un enemigo. Vivir en propósito no te libra de los desafíos, pero te da una fuerza distinta para enfrentarlos. Porque ya no ves el dolor como castigo, sino como un proceso de purificación. Y cuando el alma se libera de resistir, la energía vuelve a fluir. Los sabios antiguos lo sabían, decían que el propósito no se busca, se encarna. Porque el propósito no está afuera, esperando ser encontrado, sino adentro, esperando ser vivido. Cada respiración consciente, cada acto con intención, es una expresión de tu propósito en la tierra. El camino espiritual no es escapar del mundo, es vivir en él con el alma despierta. Transformar el trabajo en servicio, la rutina en meditación, la conversación en enseñanza. Cuando haces eso, todo se vuelve sagrado. El alma no quiere perfección, quiere autenticidad. Quiere que vivas sin máscara, que sientas sin miedo, que aprendas sin culparte. Y cuando lo logras, el propósito se vuelve natural. Ya no tienes que buscarlo, te conviertes en él. Vivir en propósito es entender que todo está conectado. Que tus pensamientos afectan al todo. Que tus actos crean ondas que alcanzan lugares que no imaginas.
y que cada elección tuya contribuye a la evolución colectiva. Por eso, cuando eliges conciencia sobre reacción, no solo sanas tu vida, elevas la vibración del mundo. El alma no vino a sufrir, vino a servir. Y servir no siempre significa sacrificarse, significa ofrecer lo mejor de ti al instante presente. Esa es la forma más pura de propósito. Y cuando lo haces, sientes la certeza silenciosa de que estás en el lugar correcto, haciendo exactamente lo que debes hacer. Recuerda, el propósito no es un destino, es un estado de coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Mientras esa alineación exista, la vida será tu maestra y el universo tu aliado. Y entonces comprenderás que no existe el azar, ni el castigo, ni la pérdida. Solo conciencia en expansión. Solo un alma cumpliendo su viaje. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.